los que tienen que estar ahí para servir al deporte son los que más te quieren joder. Y en mi caso, por ejemplo, existió un directivo del deporte en México, así casi súper top, que llegó a decirme de que no, güey, ya retírate, o sea, de que ya bájate los patines. Me decía, mejor vas tu grupito, ya está entrenador. Y yo decía, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso? O sea, en México, yo sé que no, en ese momento no teníamos un gran nivel, pero no había nadie mejor que yo. O sea, yo no lo podía creer. Dije, ¿por qué me está diciendo eso este vato? A lo mejor se lo dijeron a muchos compañeros y por eso se retiraron. O sea, y me da un chorro de tristeza pensar eso, ¿no? Como que, güey, en México pudiéramos haber más patinadores o el deporte en general pudiera ser mucho más grande si no existieran estos pseudopolíticos deportivos. Yo creo que el mundo es de los aferrados y yo me aferré bastante y fui el primero en México que pudo vivir del patinaje y yo creo que gracias a eso también ahora otros de mis compañeros lo pueden hacer. Historias a media luz. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias a media luz. Mi nombre es César. Mi nombre es Jonathan. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más. Este episodio en particular nos va a despejar muchas dudas sobre el deporte. La verdad es que yo nunca he hecho deporte, desconozco del tema. Tenemos a una persona muy importante a nivel nacional. La verdad es que es uno de los invitados más importantes que hemos tenido en este podcast y que vale muchísimo la pena que lo conozcan. Así es, mi César. ¿Y qué te parece que se presente él? Bueno, pues primero gracias por la invitación a usted y a todos los que nos están viendo y escuchando. Soy Jorge Luis Martínez y soy campeón mundial de patinaje de velocidad. Estoy bastante emocionado porque de verdad que eres una persona importante. Te investigamos, obviamente, antes de que estuvieras aquí. ¿Hicieron su chamba? Sí, claro que sí. Te vi, creo que fue el año pasado, diciembre más o menos, que estabas dando un mensaje en Palacio Nacional ahí con el presidente, con la secretaria de Deportes de esta Ana Gabriela Guevara. Sí, directora de la CONADE, exactamente. Y la verdad es que me emocionó muchísimo saber que te íbamos a tener en este podcast y hay muchísimas preguntas. Muchas de las personas y de los mexicanos desconocemos totalmente el tema, cómo se lleva el deporte en nuestro país, sin politizar, sin pelear, pero sí nos gustaría que arrancáramos con esta pregunta: ¿cómo está el deporte en nuestro país? Híjole. Bueno, es un tema muy complicado porque el deporte incluye muchos factores, ¿no? Y se puede ver desde distintas perspectivas. Puede ser el deporte de alto rendimiento, que es en lo que yo sé un poco más, el deporte a nivel social, el deporte escolar, ¿no? O sea, hay muchísimas perspectivas donde puedes evaluar el deporte y yo creo que en todas nos falta demasiado, ¿no? Realmente el sistema del deporte en México no es un sistema que funcione adecuadamente, ¿no? De hecho, pues los deportistas lo sabemos, ¿no? Los deportistas más destacados de este país lo sabemos que nuestros resultados se deben a esfuerzos individuales y familiares principalmente, ¿no? Después ya viene el apoyo de parte del gobierno, en este caso de parte de la CONADE, ¿no? Que es la institución que rige el deporte en México. Pero primeramente es nuestra familia y nuestras ganas de querer salir adelante, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, le falta muchísimo. Digo, hay muchísimos deportes que realmente la gente desconoce que se practican, porque lo único que vemos es el fútbol o aquí en nuestro país, ¿no? Yo como patinador tuve que romper como muchos paradigmas para poder hacer un camino dentro del patinaje. Y uno de esos pues fue que fuera un poco más conocido, que la prensa conociera que mi deporte es un deporte para empezar, ¿no? Y después que lo conociera como deporte, que conociera cómo son mis competencias, por qué es tan complicado patinar, por qué mis resultados son tan importantes a nivel internacional. O sea, todo eso me tocó como luchar como casi que remar contracorriente, ¿no? Para que la gente lo conociera, primeramente la prensa, incluso las mismas autoridades deportivas. O sea, llegaba un director de la CONADE o un nuevo metodólogo dentro de la CONADE, que es como una especie de coordinador deportivo, ¿no? Dentro de la CONADE, y no conocía mi deporte. Entonces, tocaba que ellos también conocieran a raíz de nosotros y de nuestros resultados mi deporte, cuando debería ser al revés, ¿no? Sí, el hecho de que no conocieran el deporte, eso te complica mucho las cosas, ¿no? Porque me imagino que cuando la CONADE tiene dentro de su radar, digamos, los deportes
donde los mexicanos son más relevantes, pues tiene profesionales o entrenadores capacitados en cierta disciplina. Contigo, ¿cómo fue el proceso? Si es un deporte no tan común. Como te digo, fue un proceso muy lento, que fue una chamba mía, que fui como el que empezó a dar resultados importantes. Ahorita ya hay más patinadores que tienen resultados importantes a nivel internacional. Y también una chamba como de la Federación de Patinaje, ¿no? Ahorita si quieren les explico cuál es la chamba de las federaciones, por qué si han escuchado en la prensa tanto lío con CONADE, federaciones. O sea, burocráticamente es complicado, pero mi federación rige mi deporte, que es el patinaje de velocidad. Bueno, el patinaje en general, ¿no? Es la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, y todos los deportes que tengan que ser sobre patines los rige mi federación. Y mi federación se encarga de gestionar todo el apoyo posible ante la CONADE para que llegue a los deportistas, en este caso a mí. Entonces, toda esta chamba me la aventé yo junto con mi federación. Mi federación se encargó de estar de estar bien con la CONADE burocráticamente, estar limpia, tener comprobaciones, todo este rollo para que el apoyo pueda fluir, que a muchos deportistas no les llega porque su federación no tiene esa limpieza burocrática en cuestión de comprobaciones, de lana, obviamente, para que la lana pueda fluir y le llegue a los deportistas. ¿Y de quién depende la federación? ¿Es apartidista? ¿Es de gobierno también? La federación es una asociación civil. Es civil. Exacto. Okay. Y está formada por las asociaciones estatales de cada estado, ¿no? O sea, por ejemplo, la Asociación Estatal de Patinaje de Jalisco. Entonces, todas estas asociaciones de cada estado forman la federación y son los que escogen a su presidente, la mesa directiva y todo este rollo. Ahorita que escucho es como muy burocrático todo, sí, ¿no? Si está la federación cañón. estatal y luego nos vamos a tal y luego nos vamos a tal para poder pedir un apoyo, para poder mandar a que me representen, ¿no? Como tal. Sí, bueno, una gran diferencia que yo veo con otros países, tal vez no hablando específicamente del patinaje, pero hablando un poco en general, es que los sistemas del deporte en otros países son muy integrales. O sea, desde que el niño está pequeño, hay como un programa en el que el niño puede incluirse, ¿sabes? O sea, y si el niño va mostrando aptitudes para el deporte, para su deporte en sí, pues se le van presentando oportunidades. ¿Por qué? Porque el sistema así es, ¿sabes? O sea, de los 11 a 12 eres parte de este programa y luego de los 12 a los 16 parte de este programa, y cada programa tiene un gran nivel, o sea, con profesionales, ¿no? O sea, todo funciona. Entonces lo van llevando al alto rendimiento, que es después de los 20, 25 años, y los resultados se dan en Juegos Olímpicos. Y así es como yo veo que funciona más. Aquí tenemos unas lagunas enormes, ¿no? O sea, enormes en cuestión en ciertas edades. Por ejemplo, tenemos una competencia que ahorita se llama Juegos Nacionales CONADE, que antes era la Olimpiada Nacional. Okay. Y es el evento más grande deportivo a nivel nacional, pero llega hasta juvenil. ¿Qué es la edad de? 17 años. 17, 18 años, a veces depende del deporte. Algunos llegan a 19. Pero generalmente, o sea, el 95% de los deportistas a esa edad no tienen un resultado internacional considerable, ¿sabes? Entonces, sales de Juegos Nacionales, ya no tienes edad de Juegos Nacionales, y entonces ya al no tener resultados internacionales no eres acogido por la CONADE, pero tampoco por el Instituto del Deporte de tu estado, porque ya no eres de Juegos Nacionales. ¿Sí me entiendes? Ya quedas como en el limbo, exacto, digamos, en ese momento. Exacto, quedas en el limbo, y si no eres selección nacional, pues aún peor. Pero si eres selección nacional, pues no vas a tener una beca alta como para que tú puedas vivir del deporte, dedicarle el 100%. Muchos se retiran para estudiar o para trabajar. Entonces, ese limbo en México está cañón. O sea, yo le sufrí bastante en lo que competí en la Olimpiada Nacional y en lo que después tuve resultados internacionales para poder tener una beca, que yo pueda vivir de la beca, ¿sabes? Ese limbo para el México me parece que es lo más, sobre todo en el alto rendimiento, que es lo que más nos afecta para no tener resultados importantes en todos los deportes. Hablaste ahorita de los 11 o 13 años, que es donde hay una diferencia en el sistema de otros países. Pero tú, ¿qué hiciste a esa edad diferente que te ayudó a convertirte en un deportista de alto rendimiento? Pues, sabes, mi historia es un poco extraordinaria. O sea, yo para empezar empecé a entrenar, a los 12 años, que es una edad muy alta para el alto rendimiento. O sea, todos mis rivales con los que yo competía en los campeonatos mundiales empezaban desde los 5, 6, algunos 8. Pero empezar a los 12 ya es muy tarde. O sea, de hecho, en algunos deportes
Si empiezas a los 12, ya te desechan. O sea, los entrenadores ya no te reciben. Por ejemplo, mis resultados empezaron a dar más grande. O sea, empecé a los 12 y sí, en México fui campeón nacional de mi edad un año y medio después. Y yo empecé a hacer selección nacional en el año 2005, por ejemplo. Pero fui campeón mundial en el año 2016. O sea, un chorro de años después, ¿sabes? Sí. Y a mis 36 años sigo siendo medallista mundial. Y soy el más grande medallista mundial de patinaje de velocidad. O sea, como que no hay otro que tenga mi edad en velocidad, en mis pruebas, que sea medallista mundial. Que eso platicábamos hace ratito, 36 años. Luego en el deporte pensamos que ya es una edad bastante avanzada. ¿Cuántos años tienen los chavos con los que compites? Fíjate que de mi prueba fuerte, que es el 100 carriles, 21 o 22. O sea, el año pasado el podium eran 2 italianos y yo. Y de 21 a 22 años y yo de 35, ¿no? O sea, es como una diferencia muy considerable. Es que se podría pensar que pues tú tendrías más desventaja por la edad, porque supone que te alentas un poco más, claro. El cuerpo ya no da igual y aún así te los llevas. La teoría lo dice así, o sea, la teoría del deporte lo dice justamente que mientras más creces, tus fibras musculares rápidas cambian. Entonces, o sea, básicamente te vas haciendo más lento, pero te vas haciendo más resistente. Y conmigo no ha sido así. O sea, la velocidad no la he perdido y la resistencia no veo que llegue. Entonces, por eso sigo dices siendo muy velocista. Que compites en velocidad siempre, ¿no? Porque explícale a la gente estas categorías que hay para los deportistas que patinan. Tenemos pruebas de velocidad, que es la prueba de 100 metros, de 200, de 500, incluso la del kilómetro se considera todavía prueba de velocidad, y pruebas de fondo que son 10,000 metros, 20,000 metros y el maratón, ¿no? Obviamente de 42 kilómetros. De acuerdo. Y yo compito obviamente en las más cortas de 100, 200 y 500. Ya en el mundial, por ejemplo en 500 ya medio me cuesta, ¿no? ¿Cómo es una competencia? ¿Cómo son las pistas? ¿Qué se hace, ¿no? Para poder competir, para que entiendan un poquito más el deporte y les entre la curiosidad realmente de conocerlo. Pues literalmente hacemos carreras en patines, ¿no? De las distancias que acabamos de hablar. Y si alguna vez han visto el patinaje sobre hielo en los Juegos Olímpicos, bueno, es parecido. La posición en la que patinamos es parecida, solo que sobre ruedas casi todas las pruebas son en grupo, excepto la prueba de 200 metros en pista, ¿no? En el patinaje sobre hielo casi siempre son como individuales, ¿no? Van cada quien con su carril en la pista larga y nosotros vamos casi siempre en grupo. En velocidad son grupos pequeños de 4 o de 5, en los que van haciendo eliminatorias hasta llegar a la final, ¿no? de 4 o de 5 patinadores. Y en las de fondo entran hasta 30 patinadores en la pista y las hacen muy emocionantes. Hay mucho roce durante la carrera, como una carrera de ciclismo. Son muy parecidas las pruebas a las carreras de ciclismo. Yo siempre he dicho que es como una fusión entre el atletismo y el ciclismo en cuestión de las pruebas, ¿no? La reglamentación de las pruebas, porque tenemos en fondo una prueba de puntos como parecida al ciclismo. Es decir, que depende, en ciertas vueltas tocan la campana y el patinador que pase en primero en esas vueltas va agarrando puntos y al final gana el que tenga más puntos, no precisamente el que llegue primero en la última vuelta. Entonces hay diferentes tipos de pruebas. Las mías casi siempre son muy rápidas, son el 200 es contrarreloj, el 100 metros es en la calle y es por carriles. Puede ser de 3, 4 o 2 carriles, depende del ancho de la calle y es muy parecida al atletismo. También puede ser un deporte de riesgo, me imagino, porque si vas a una cierta alta velocidad, ¿qué tipo de accidentes pueden causarte también en esa parte? Sí, total. O sea, en el 100 no tanto porque es una recta, pero en la pista lo más peligroso son las curvas, porque vas a una velocidad considerable y tienes que tomar la curva y es bastante peligroso, sobre todo si vas en grupo. Los patines están muy cerca de tu compañero. O sea, es muy común que choquemos patines, se cae el de enfrente y nos caímos todos los de atrás, ¿no? O sea, es como, sí hay bastantes caídas fuertes. A mí nunca me ha sucedido nada muy grave, solo te raspas todo el cuerpo, o sea, porque te caes y te deslizas o te vas dando vueltas y casi siempre no son golpes tan fuertes, sino que te quemas la piel. O sea, la pista es como una especie de una mini lija, o sea, una lija muy, muy suave. Esto es para que las ruedas como que tengan buen agarre en la curva. A diferencia del hielo, pues no son unas cuchillas, ¿no? Son ruedas. Entonces, buscando el agarre, la pista es como una lija. Entonces, te raspas todo lo que te puedas imaginar del cuerpo. Oye, Jorge, ¿a los 13 años ya sabías que querías ser un deportista de alto rendimiento? Fíjate que no. ¿Se fue dando? Se fue dando. ¿Cómo te conviertes en eso? Mira, lo que sí
me acuerdo y siempre lo supe, es que quería patinar porque me encantaba patinar. O sea, disfrutaba mucho patinar y entrenar y cansarme y el dolor de piernas y siempre quería estar entrenando. O sea, lo peor que me pueden hacer es que me castigaran y no me dejaran ir a patinar, o que tuviera una tarea en equipo de la escuela y no pudiera ir a patinar, o las vacaciones de Semana Santa que se muere la ciudad y no hay patinaje. Eran los peores días. O sea, de eso sí me acuerdo. Entonces, yo creo que se fue dando lo demás, ¿no? O sea, se fueron dando también mis resultados. Afortunadamente, mi familia también, ¿no? O sea, ya más grande, de adolescente, empecé a tomar decisiones enfocadas al patinaje y me apoyaba mi familia. No tuve el lío, aunque de repente ves la duda, por ejemplo, en mi caso, en la cara de mi mamá, ¿no? De que, ¿cómo que vas a patinar? Sí, híjole, ¿cómo que vas a patinar, no? Pero sobre todo en la escuela o los familiares o los amigos, ¿no? Es como que en la escuela, por ejemplo, los maestros, ¿no? De que es que si no es fútbol no vives de eso. Y lo entiendo, o sea, es súper complicado y los maestros te lo van a decir obviamente por tu bien, ¿no? Bueno, ellos piensan que es por tu bien. Pero sí recibí comentarios acerca de eso muchísimas veces. ¿Estudiaste aparte algo? ¿Una carrera? Estudié negocios internacionales. Bueno, todavía ni la termino, me quedó como algunas materias, o sea, quedó trunca la carrera porque decidí, ¿no? De lleno estar en el patinaje. Claro, en algún momento llega esta disyuntiva de decir, ¿le sigo por acá? Yo creo que el mundo es de los aferrados y yo me aferré bastante y fui el primero en México que pudo vivir del patinaje, y yo creo que gracias a eso también ahora otros de mis compañeros lo pueden hacer, ¿no? Pero sí se puede. O sea, si es lo que más te gusta hacer, vas a encontrar la manera sí o sí. ¿Cómo fue tu camino para llegar a ser profesional también? Porque digo, sí, ahorita nos dijiste que de chiquito pues te empezó a gustar. Tiene mucho que ver mi mamá, que siempre nos tenía haciendo algo en las tardes. O sea, yo fui a fútbol, a natación, a béisbol, a karate, a clases de teatro. O sea, yo estaba en clases de teatro cuando entré a patinar. O sea, hice como de todo. Y aparte, mi hermana era deportista. O sea, mi hermana, que es más grande que yo, primero hizo fútbol, después hizo hockey sobre pasto. Y cuando mi mamá llevaba a mi hermana a entrenar el hockey sobre pasto, enseguida en un estacionamiento entrenaban el patinaje de velocidad. Entonces fue como que a mí ya me gustaba patinar desde los 6 años. Recuerda que entré a los 12 a entrenar, pero a los 6 años me amanecieron patines, patinaba muchísimo. O sea, me acabé mis patines, los míos, los de mis hermanas, y en la calle, en el parque, ¿no? Después, obviamente, dejé de patinar porque era como la moda, ¿no? La moda de que nos amaneció a todos en la cuadra. Pero cuando mi mamá se entera, después de años, de que, pues mira, que venga a patinar, ¿no? O sea, al Jorge le gusta patinar, lo traigo y me lleva a patinar. Y pues la verdad me encantó. O sea, me gustó desde el primer día. Aparte, llego a la pista, bueno, al estacionamiento, que es donde se entrenaba en ese momento. Y a los 2 meses estaba esta competencia de la que les hablo, la Olimpiada Nacional. Y Hermosillo, esto fue en Hermosillo, era sede de esa Olimpiada Nacional. Entonces como que el entrenador fue como que no, pues tráigame a su hijo, tráigame los papeles, sí, lo inscribimos. Aparte que no había, yo creo que tantos competidores. Exacto. Y así de no, tenemos que ganar, ¿no? Sí, aparte llegué y pues les gané así el primer día a todos los de mi edad. Entonces como que no, pues él es el de esta categoría, ¿no? Hay que meterlo. Y me fue súper mal en esa Olimpiada Nacional porque pues tenía 2 meses entrenando, pero me gustó mucho y a partir de ahí ya no he dejado de entrenar. ¿Qué dificultades has encontrado realmente en el patinaje? La primera que yo me acuerdo fue en los Juegos Panamericanos de aquí de Guadalajara en el 2011. Ajá. Yo, de hecho, me vengo a vivir a Guadalajara con el objetivo de participar en esos Juegos. O sea, me vine a vivir acá en el 2009 porque 2 años después eran los Juegos. Era importante para mí como entrenar en la pista donde iban a ser los Juegos. Yo sabía que tenía muchas posibilidades de ser el seleccionado para esos Juegos. Solamente va un velocista. Entonces, entonces para esos Juegos llegué ya con muy buen nivel. O sea, previo a esto, el patinaje, o sea, realmente era muy complicado que obtuviera una medalla en los Juegos Panamericanos. El nivel en América es muy alto del patinaje, pero muy alto. O sea, cañón. Si ganas en un juego de los Juegos Panamericanos, obviamente estás en los primeros 3 del mundo. O sea, está muy cañón, sí. Entonces era muy complicado que el patinaje mexicano tuviera una medalla en esos Juegos. Las cosas cambiaron para esos años. Pudimos tener como un buen entrenamiento de nivel. Y yo, por los tiempos que traía, ya estaba peleando con la posibilidad de tener medalla, ¿no? Incluso el oro.
Y para mí era como que, wow, o sea, si gano ahí es como, para empezar, para ese momento yo no tenía ninguna beca, todavía seguía con el apoyo de mi mamá, ¿no? Practicando el patinaje, batallando, remando contra corriente, buscando a ver por dónde podía. Y ganar una medalla ahí era, wow, o sea, ya la voy a hacer, ¿sabes? O sea, ya voy a tener el apoyo, ya voy a tener una beca, voy a tener apoyo deportivo, a material deportivo, competencias. Y en esa competencia me fue súper mal, o sea, tuve como unos errores ahí técnicos, tácticos, y la rueda que yo escogí para la carrera, al final de cuentas no funcionó. Tampoco es que tuviera muchos juegos de ruedas como ahorita, por ejemplo. Entonces, el único juego nuevo que yo tenía, de que lo guardé para esa competencia, lo cuidé, ¿sabes? Y al final, al momento, no funcionó. Y me fue súper mal. Y fue como, no, ya, güey. O sea, ya me voy a retirar. Ya mejor me sigo, en ese momento todavía estaba en la escuela, me sigo estudiando, ya le busco, o sea. Fallas por culpa de no tener las herramientas necesarias para tu deporte. Pues no me gusta verlo así, o sea, era mi responsabilidad también. Sí, claro. Yo Sí, puse decisión, esas ruedas, ¿no? ¿sabes? Ajá. Sí. Y a lo mejor yo pude, en vez de comprarme un par de tenis, comprarme otro juego de ruedas, ¿sabes? O sea, no me gusta verlo como que... Pues la decisión era yo, el que yo estaba arriba de los patines era yo. Y pues yo la cagué, ni modo. Pero sí tuve como una introspección muy cabrona de que, a ver, o sea, ¿sí te quieres retirar? O sea, el nivel ya está, ¿sabes? O sea, el nivel ya lo tienes, estabas peleando medalla, o sea, ¿así te quieres ir? Y dije, creo que no. ¿Hubo gente que te acompañó en esta decisión? Sí, hubo gente, amigos, familia, incluso entrenadores, ¿no? Que me ayudaron, que me motivaron como que, güey, pues no, o sea, todavía puedes, todavía le falta. Y para esto hay como, en el patinaje mexicano había como una política, una corriente de pensamiento entre directivos, entrenadores, en que los de categoría mayor, que era yo, como que no, güey, ya no le... Ya no le inviertas. Sí, ya no le inviertas. Mejor al juvenil. El juvenil para un futuro, ¿no? Entonces, eso fue como que... Era algo complicado, pero al final de cuentas me aferré y dije, no, pues le voy a seguir. Y le seguí y todo salió bien. Entonces, pude haberme dedicado a la escuela, pero la neta es que nunca me llenó tanto como el patinaje. O sea, siempre el patinaje era lo que más quería hacer y sí estaba con eso en mente de que, a ver, no. Yo tenía un objetivo que era pararme en una línea de salida en un campeonato del mundo y tener una posibilidad real de tener como un resultado importante. O sea, ni siquiera soñaba, obviamente, así como tan tácito de quiero ser campeón mundial, quiero tener tantas medallas. O sea, era por lo menos con sentir que tengo el nivel, ¿sabes? Para estar ahí, para competir. Porque antes era muy difícil. Estábamos a años luz de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, ya con eso yo ya estaba como contento y eso era con eso ya me hubiera podido retirar. ¿Quiénes son los mejores del mundo? En primer lugar, Colombia. Suena raro, casi siempre veo esas expresiones, pero Colombia es una superpotencia en patinaje de velocidad. O sea, cañón. O sea, en el mundial, si se juegan 80 medallas de oro, Colombia gana 60. O sea, está muy cañón. Por eso en Juegos Panamericanos tenemos como tan complicada la medalla de oro o estar en el podio. Y para seguir, yo creo que Italia, Corea, Francia son países muy fuertes. Y ya después ya viene como depende de la categoría, depende de la prueba, ¿sabes? En mi caso, los chilenos, Venezuela, España también tiene patinadores muy fuertes en mis pruebas y con los que siempre estoy ahí, ¿no? Como que batallando. Por eso en América y es muy complicado estar en el podio. O sea, en unos Juegos Panamericanos yo puedo quedar de primero o de cuarto. Antes de que tú llegaras como ese top, ¿en qué lugar estaba México, digamos? A mí me tocó, o sea, cuando yo inicié en la selección nacional, a mí me tocó ver a mis compañeros mayores, yo era juvenil, y a los que tenían más experiencia y todo, como estar contentos por estar en la mitad de la tabla. O sea, de que ya, ¿sabes? O sea, ya no soy de los últimos, sino que ya estoy en la mitad. O sea, y ellos estaban como tranquilos con eso. Ya no les daba como tanta pena, ¿sabes? De que ir a competir. Y es interesante, o sea, cómo cambió ahora esa perspectiva. Y ahora si tú estuvieras presente en una reunión de la selección nacional previo al mundial, ya nos exigen, o sea, yo firmo, otro tema, pero yo firmo con CONADE medalla mundial cada año. O sea, es un compromiso que yo tengo que firmar para que me sigan pagando mi beca. Oh, okay. No sabíamos eso. Buen dato, ¿eh? Sí, así funciona en el alto rendimiento. Tenemos una beca alta que nos permite vivir de eso,
pero se firma un compromiso anual de la competencia que CONADE considere más importante, en la que tú tienes que dar el resultado. Si no hay medalla, ¿dejan de darte el apoyo? Te pueden dejar de dar el apoyo, te pueden bajar la beca, depende. Ahora bueno, es algo positivo, por ejemplo, de esta administración en CONADE, que ya existe oficialmente un tabulador en el que tú sabes cuánto te van a dar de beca, depende del lugar en el que quedaste en el Mundial o en Juegos Centroamericanos o en Juegos Olímpicos, ¿me entiendes? O sea, ya está y está en el diario oficial de la federación. Entonces, al estar en el DOF, a fuerzas Hacienda tiene que destinar presupuesto a CONADE para esas becas. Entonces eso es algo seguro que ya tenemos los deportistas que antes no existía. O sea, es como que a ver cuánto me quedan dar de becas, ¿sabes? Jorge, las historias tan exitosas siempre tienen un común denominador y es que no les regalan los éxitos a las personas. A veces parece que lo hacen tan fácil y que se les dan las cosas tan fácil, pero la verdad es que historias reales siempre tienen animadversión y tienen personajes que a lo mejor te pueden bloquear. En el deporte hay personajes que te llegaron a bloquear o constantemente que estén ahí no dejando crecer, siendo aparte un obstáculo para crecer. Siempre existen esos personajes y es curioso porque lo he visto también en otras historias de compañeros deportistas. A veces son los que están ahí para el deporte, ¿o sabes? O sea, los que tienen que estar ahí para servir al deporte son los que más te quieren joder. Y en mi caso, por ejemplo, existió un directivo del deporte en México, así casi súper top, que llegó a decirme de que no, güey, ya retírate, o sea, de que ya bájate los patines. Me decía, mejor haz tu grupito, ya está entrenador. Y yo decía, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso? O sea, en México, yo sé que en ese momento no teníamos un gran nivel, pero no había nadie mejor que yo. O sea, tu mejor carta soy yo. O sea, ¿por qué tú quieres que yo me retire? O sea, en vez de estarme apoyando, ¿me entiendes? Y fue como, wow. O sea, yo no lo podía creer. Dije, ¿por qué me está diciendo eso este vato? Y a veces no tienes la madurez emocional para poder enfrentar eso. Cosas, ¿no? Te puede dar para abajo claro, totalmente. sí. Y yo digo, o sea, a lo mejor si se lo han dicho a otra persona, güey, seguro se retira, ¿sabes? O a lo mejor se lo dijeron a muchos compañeros y por eso se retiraron. O sea, y me da un chorro de tristeza pensar eso, ¿no? Como que, güey, en México pudiéramos haber más patinadores o el deporte en general pudiera ser mucho más grande si no existieran estos pseudopolíticos deportivos que no hacen lo que deberían de hacer. ¿Por qué crees ¿no? que pasó eso? ¿Por qué crees que quería que te bajaras ese personaje? Fíjate que no lo sé. O sea, por más que yo busqué como alguna razón, entiendo, ¿no? O sea, a veces querían como apoyar más a los de categoría juvenil, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? O no sé, pero no entiendo. O sea, no entiendo por qué. Y ese mismo personaje... cuando fui campeón del mundo, vi un comentario de felicidad en Facebook, en mi página de Facebook, de que, ay, felicidades. Siempre creí en ti. Sí. No, sí. Tú eres No, el mejor, sí. qué bueno que nunca te retiraste. No, vergüenza le hubiera dado, yo creo. No dijo eso Tanto de que... no. Pero sí de que felicidades y así, ¿no? Y yo lo vi y dije, hijo de tu madre, güey. O sea, no manches. Sabiendo que es una carrera muy difícil para sostenerte, para enfrentar, que no tengas el apoyo de quien se supone que te va a animar y te va a decir, vamos, güey, tú puedes, ¿no? Vamos a aventarnos. Exacto, o sea, por lo menos un apoyo moral, ¿sabes? O sea, yo entiendo que era un deporte muy nuevo, un deporte en el que era complicado destinar un presupuesto alto porque no hay resultados, porque nunca le vas a ganar a Colombia, que eran otros comentarios que recibíamos de parte de las autoridades, de que ¿para qué te apoyo si nunca le vas a ganar a Colombia? O sea, pero ¿y si le ganamos? O sea, es como que... pero siempre existen este tipo de personas que están queriendo como truncar sueños. Yo pienso que son personas que algún trauma tienen, ¿sabes? O sea, hablan de su historia, y quieren que el otro sea la misma historia que ellos. O sea, es como que, güey, ¿por qué? Oye, vienen las Olimpiadas. ¿Tú vas a estar ahí? No, el patinaje no entra al programa de Juegos Olímpicos de verano, sí. ¿Por? Estamos. Es un tema un poco complicado, pero básicamente tiene que ver con la política y la economía. O sea, se piensa, por ejemplo, que a veces los deportes o los mejores deportes son los que están en Juegos Olímpicos. Bueno, para empezar, no todos los deportes son parte de Juegos Olímpicos. Hay muchos que son deportes muy comunes que no son. Por ejemplo, el racquetball, ¿no? Paula Longoria, no sé si conocen a Paula Longoria, múltiple campeona mundial y su deporte no es olímpico, ¿no? El softball me parece que acaba de salir del ciclo olímpico. El ciclo olímpico pasado no estuvo.
Y todos estos deportes tenemos una competencia alterna que se llama Juegos Mundiales. Y es una competencia también intercontinental en la que participan todos los deportes que no entran a Juegos Olímpicos. Y es como lo más importante para nosotros, ¿no? Al no tener Juegos Olímpicos se convierte en los World Games en la competencia más importante. Pero dime, contesta eso que... Bueno, ¿por qué? Yo pienso, bueno, sé y estoy casi seguro que es porque el patinaje de velocidad no mueve tanto dinero como otros deportes. Por ejemplo, ingresaron hace poco el skateboarding, ¿no? El skateboarding, que es literal es la patineta. O sea, ingresaron el breakdance, que va a estar en París ahora por primera vez, ¿no? Hace como el ciclo olímpico pasado o hace 2 ciclos olímpicos, no recuerdo bien, ingresaron el golf. O sea, el golf, no le importa el golf si es olímpico, no. O sea, el golf ya es el golf, ¿me entiendes? Pero son deportes que mueven mucho dinero, que mueven marcas internacionales de gran renombre. Y yo pienso que ese es el objetivo del Comité Olímpico Internacional. Al final de cuentas, el deporte también es un negocio. Oye, pero el patinaje sí podría ser como muy atractivo, güey. Claro, pero sea, es que tiene un desconocimiento, me imagino, de mucha gente, ¿no? De lo que puede ser la emoción de estar viendo. El Comité Olímpico Internacional empezó a hacer como observaciones a mi federación internacional, que su nombre es World Skate, como acerca del deporte, ¿no? De que, ay, es que mejor esta prueba cámbiala así. Y entonces la World Skate empezó a acatar esas observaciones, sin embargo nos dimos cuenta que esa no era la razón, ¿no? O sea, el atletismo tiene pruebas aburridísimas y siguen siendo olímpicos, ¿sabes? O sea, entonces supimos que por ahí no era y yo sé ahorita que es por eso, o sea, es un tema político-económico y desafortunadamente los dirigentes del patinaje mundial no han sabido hacerlo crecer de esta manera para que al Comité Olímpico Internacional le interese tenernos dentro de los Juegos Olímpicos. O sea, hacerlo vendible. Exacto. O sea, tiene que ser un show. Tiene todo, como decías, Sí, tiene todo tiene, para hacer un show, para hacer claro, un gran espectáculo, pero no se ha hecho lo correspondiente para que así sea y que venda. Pues imagínate qué difícil es si mundialmente ya existen estas complicaciones. Ahora que en tu país se apoya este deporte al 100%. Sí, es un tema súper complicado y también muy político, ¿no? En México. Y sí, el patinaje es un deporte que quisiéramos obviamente mucho más apoyo, pero sí me gustaría contarles que a nivel internacional somos de los pocos países en los que el patinaje es apoyado. Porque a pesar de no ser un deporte olímpico, sí tenemos competencias de ciclo olímpico que son Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. Después de eso vienen los Juegos Olímpicos, que a ese ya no entramos. Pero los otros 2, que son regionales, los Juegos Centroamericanos y a nivel América, a ese sí entramos y gracias a eso tenemos el apoyo del Comité Olímpico Mexicano y de la CONADE. Y hay, por ejemplo, los países europeos no existe un evento como los Juegos Panamericanos. No hay Juegos Europeos, por ejemplo. Entonces el patinaje no es apoyado por ninguna institución gubernamental del deporte. Y todo es particular. Al final tienes que rozarte con política. Sí. O sea, ya estás en un nivel top. Creo que de México pues ya no puedes salir más que a competir por nuestro país, ¿no? Y te lo agradecemos enormemente. Pero también tienes que librar batallas políticas. ¿Cómo llegas a estar en ese podium donde das un mensaje al lado de presidente y todo su gabinete? ¿Por qué? ¿Cómo es la invitación? ¿A qué se debió? Bueno, esto fue en la premiación del Premio Nacional del Deporte, ¿no? El año pasado fui acreedor a ese premio por trayectoria deportiva. Entonces, en esta premiación me invitan a dar el mensaje y pues fue lo que externé, ¿no? Intenté tomar puntos positivos del deporte en México, sobre todo agradecer, y fue lo que hice, ¿no? Me paro enfrente del presidente y le digo, presidente, o sea, porque es la verdad, en su administración los deportistas nunca habíamos recibido estímulos tan altos. Existen estímulos por medallas para Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos, que son las competencias de las que les contaba ahorita. Y en este sexenio en esos estímulos se convirtieron como el triple de lo que nos daban antes, ¿sabes? Entonces eso es algo positivo, es un apoyo que llega directo al deportista, ¿no? Y ya, obviamente hay de deportistas a deportistas, ya hay quienes... Se pelean ahí. O sea, cada quien hará con esos estímulos lo que le convenga, ¿no? Pero dijiste algo muy claro, tenías que cumplir metas, ¿no? O sea,
ese estímulo te lo ganas Claro, al final. sí, por supuesto. O sea, para empezar tienes que clasificar a Juegos Panamericanos y para seguir tienes que ganar una medalla en Juegos Panamericanos para recibir esos estímulos, ¿no? Y son metas que, o sea, yo decía en ese mensaje, o sea, tú te levantas y tomas decisiones desde el momento en el que te despiertas y son micro decisiones que van formando tu día y tu día va formando tu semana y tu semana va formando tu mes y tu año y son decisiones que en conjunto forman tu destino, ¿no? Entonces, justamente estar ahí parado, recibir el Premio Nacional del Deporte fue consecuencia de muchas decisiones que yo tomé a lo largo de mi vida. Y ese fue como el mensaje que quise dar también en ese día, ¿no? En frente del presidente, de Ana Guevara y de los demás deportistas, demás premiados. Estaba el Canelo también, que premiaron a su entrenador. Y fue el mensaje que di. Me gustaría mucho también que nos contaras cómo fue esa primera vez que ganaste un premio top. Fue en la prueba de 100 metros, carriles, en la que fui campeón del mundo, ¿no? Y un año antes yo ya tenía la posibilidad de ser de los mejores, de estar en el podio, más que nada. No era el mejor, pero tenía la posibilidad de estar en el podio. Y por el sistema de clasificación, ya les conté que hay como diferentes fases clasificatorias, ¿no? Entonces, me tocó en la semifinal con el que era el mejor. A pesar de que yo era o segundo o tercero, entonces a la final solo pasaba el que ganara ese grupo y pues él me ganó y yo quedé fuera de la final. Y dije, no mames, pues es que yo podía estar de segundo o tercero y no tuve oportunidad de estar en la final y ni modo, pues no, me fui al cuarto. Entonces dije, no, el siguiente año tengo que ser el mejor. Y regresé de ese mundial y dije, el día que aterricé me fui a entrenar. O sea, dije, no puedo, o sea, no puedo pasar, no me puede volver a pasar lo mismo. Y para el siguiente año, la verdad es que ya se me había olvidado un poco lo que había pasado el año pasado. Y el día de esa competencia, intenté como competir las primeras fases como muy relajado, o sea, muy tranquilo, estaba muy seguro de lo que yo podía hacer. No tenía tan claro y en mente como ser campeón del mundo, o sea, no era como quiero ser campeón del mundo, ¿sabes? Solamente sabía cómo me quería sentir en cada fase clasificatoria y me enfoqué en eso, en cómo me quiero sentir, cómo quiero patinar. El patinaje es un deporte muy técnico, entonces yo tengo un error que a veces quiero patinar muy rápido y descuido la técnica y eso hace que no avance tanto. O sea, puedes estar muy fuerte, pero si no patinas bien, pues no vas a avanzar todo lo más que puedas, ¿no? Entonces como que, ok, quiero estar tranquilo, quiero patinar bien, quiero avanzar mejor. Y en los cuartos de final rompí el récord del mundo y yo no sabía que lo había roto. Fue como que, o sea, y ya, llego a la semifinal. En la semifinal tuve un error y casi quedo fuera de la final. Y en la semifinal me tocó con un colombiano, con el mismo del año pasado. O sea, el que me había sacado a mí. Sí. Y tuve un error y me tocó como alcanzarlo y rebasarlo. Y yo pensaba que no había pasado al final. Y dije, no mames. O sea, es lo mismo, güey. Me volvió a pasar lo mismo. Sí. Pero ya con photo finish y todo, pues ya me dijeron que sí había pasado yo. Pero yo no sabía lo del récord del mundo todavía en ese momento. Y el favorito en ese momento para ganar era el español. Y él es un competidor como muy cordial. O sea, es muy buen rival. Entonces llega antes de la final y me felicita por el récord del mundo. Y yo... Claro que fue como que, sí, gracias, sí, claro. Pero por dentro es como que, ¿cuál récord, güey? ¿Cuál récord hice? Sí. ¿De qué me hablas? Y ahí fue cuando caché y dije, güey, puedo ganar. O sea, si es el récord del mundo, lo único que tengo que hacer es correr como corrí los cuartos de final. Y ya. Y fue como que, no mames, güey. Pero ya. ¿No te había dicho la gente que te acompañaba que habías roto un récord? No, para esto mi entrenador no estaba. O sea, mi entrenador se quedó en México. Entonces, sí iban unos entrenadores, pero pues así que tú digas que me hacían el paro mucho, pues no. Entonces casi que andábamos casi como solo, ¿sabes? O sea, yo tenía que como ir a averiguar a ver si ya había pasado, si no. O sea, entonces me movía como de esa forma. Y nunca había puesto atención en el tiempo que había hecho. Solo me había puesto atención en que había clasificado y ya. Y en eso me concentré. O sea, a ver, patina como lo hiciste en los cuartos de final y ya. Y así lo hice y pum, gané. Y yo, no manches, fue como... Y al cruzar la meta, te lo juro, o sea, es como cuando te cuentan que están a punto de morirse, la gente que está a punto de morirse, que le pasa toda su vida por un segundo, fue así, de que crucé la meta, gané y me pasó así por mi mente todo lo que había pasado, tantos años, así de que
todo lo que había llorado, lo que había sufrido, este personaje que me dijo que me retirara, ¿sabes? Sí, un flashback de película, ¿no? Así. Todo rápido. Todo, absolutamente Ajá. todo. Y fue como que, wow, soy campeón del mundo, qué pedo. Así como que, o sea, ese día me levanté y sí, por supuesto que quería una medalla, pero nunca me imaginé que fuera a ser campeón del mundo y estaba siendo campeón del mundo. Y yo, wow, qué chingón. O sea, y sí, así fue. O sea, fue como todo eso. En ese momento, sí, fue como un rewind de todo, absolutamente todo lo que había pasado en el deporte, desde que empecé hasta ese momento. Cuéntanos este proceso de cuando ya eres seleccionado para una competencia de esta magnitud, llegas a otro país, ¿cuánto tiempo antes empiezas a entrenar? ¿Cuánto tiempo te dan? ¿O es una semana antes de la competencia? ¿Cómo está el rollo ese? Bueno, depende. O sea, porque ya depende del presupuesto de CONADE, ya sabes, ¿no? O sea, a veces nos mandan 3 días antes, a veces sí logramos tener como una semana. En ese momento sí tuvimos como semana y media previo para poder acoplarnos. Y más porque como es Asia, o sea, literal es medio día de diferencia completo, un medio día completo. Entonces sí era muy complicado. Y sí nos mandaron como semana y media y sí tuvimos algunos días de acoplamiento. Primero son las competencias de pista. Entonces competimos primero en la pista, después son las de ruta. El campeonato de ruta es como un campeonato mundial aparte, o sea, se maneja de esa forma. Ya terminó la pista, ahora nos vamos a la ruta. Entonces ya tenía en China como unas 2 semanas y media, ¿no? A partir de que cuando gané esta medalla. Y siempre en Asia es muy complicado, o sea, la comida es muy diferente. O sea, uno como deportista que intenta comer siempre como muy sano y todo este rollo, llegas a Asia y puta, o sea, ya te cambian todo, o sea, todo, absolutamente todo. ¿Y los nervios qué papel juegan en las competencias? Porque, hijo, con nervios puedes fallar. Yo como mi mantra o las palabras que yo repito normalmente previo a una competencia es como disfrútalo. O sea, eso me relaja, ¿no? Me manda como a un estado mental distinto al tienes que ganar o al pensar en el tiempo que quiero hacer. O sea, eso me presiona un poco más. Y disfrutarlo ya es como distinto. Ya es como, a ver, ya me tranquiliza mucho y eso me ayuda a competir mejor. Pero los nervios sí te pueden jugar en contra bastante. Y de hecho, eso de que te tiemblen las piernas es real. O sea, sí te tiemblan las piernas y tienes que tener mucha fortaleza mental y herramientas emocionales para poder canalizarlo de buena manera. Hay un mensaje que yo tengo en mi TEDx que me parece muy bueno y es que tienes que hacer las cosas, tienes que hacer lo que tienes que hacer independientemente de cómo te sientas. O sea, porque va a haber días en los que no te vas a sentir con ganas de hacerlo, pero lo tienes que hacer. O sea, si eso es lo que quieres hacer y es lo que hay que pensar siempre en algo mucho más grande que lo que te estás sintiendo en ese momento. Y después buscar la forma, o sea, abrir la mente, ¿no? Buscar qué tengo que hacer en este momento, puta, pues redes sociales, güey. O sea, tengo que hacer crecer mis redes sociales, sí o sí. No es que yo soy campeón, a la marca no le importa que seas campeón si tienes 5 seguidores. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Bueno, pues hay que ampliar el público. ¿Qué tengo yo para qué ofrecerle a la marca? ¿Sabes? O sea, ¿cómo yo he identificado mi identidad en redes? O sea, mi perfil en redes. ¿Qué ofrezco? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero que la gente conozca a través de mí? Eso es lo que tú le puedes ofrecer a las marcas y eso me parece importante que lo comprendan, ¿no? Hace poco estuvimos en un congreso el año pasado, de hecho, del CODE Jalisco, en los que nos llamaron a varios deportistas, a Lely Hernández, Donovan Carrillo, ¿no? Que manejamos como redes sociales, como a darles una plática a entrenadores y deportistas acerca de eso. Y se para un entrenador y dice, es que no me parece justo que hay atletas en los que no son tan destacados, pero nomás por tener redes sociales ya son patrocinados. Pues es que ese atleta supo cómo hacerle para ofrecerle algo a la empresa que busca patrocinar gente. No, que busca ser visible. Es que hay que entender eso, ¿no? Es la visibilidad. Puede ser muy bueno, pero una marca no le interesa estar patrocinando a alguien que no es tan visible. Y puede sonar no tan justo, pero así son las cosas ahorita y tenemos que acoplarnos. Las cosas cambiaron. Antes solo con tener la medalla, porque los que se encargaban de la publicidad eran solamente los medios, ¿no? Entonces solo con tener la medalla, ya con eso podías abrirte puertas y todo. Ahorita ya es un poco, depende de la perspectiva, pero puede ser más complicado. En mi caso, yo fui campeón del mundo, yo no estuve bien patrocinado hasta mucho tiempo después que hice mi plataforma en redes sociales, que hice crecer mi público y fui más visible.
Bien, ¿y cómo puede ser visible para el público de Historias a Media Luz? ¿Dónde te encuentran? En mi Instagram, @JorgeMarmor, y estoy igual, @JorgeMarmor en Twitter y en TikTok. Perfecto. ¿Y qué encuentran ahí? Mi día a día, o sea, mi vida. La verdad es que a mí las redes sociales no se me dan naturalmente. Tuve que aprender a compartir con la gente, pero sí me gusta mucho compartir, me gusta mucho ser lo más auténtico posible en mis redes, y eso es lo que me ha funcionado, y es como conecto mucho mejor con la gente. Antes de irnos, algo que te faltó decirnos. No, nada, Todo bien. agradecerles por la invitación, y pues sí, como dices, ojalá que a la gente le guste la historia y que la compartan con todos. Grande, Jorge. Muchas gracias por esos logros que haces por nuestro país. Y a usted nos vemos en una próxima emisión de Historias A Media Luz. Nos vemos, hermano. Muchas gracias. Historias a Media Luz.